Saludos amigos, yo soy Eliana Collado y esto es Liderazgos GNCS. Un placer estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que nos va a traer un tema, yo creo que todavía más especial que todo esto, porque realmente es muy importante lo que vamos a conversar hoy. Mi invitado es Monchi Roques. Hola Monchi, ¿cómo estás? Hola Eliana, a tus oyentes y televidentes del canal de YouTube. Un placer compartir contigo y me siento doblemente orgulloso porque Eliana fue también mi alumna y ahora es mi colega. Esto lógicamente que nos demuestra que nuestros productos están dando frutos y eso realmente debe enorgullecer a cualquier facilitador y ahora colega de Eliana Collado. Qué lindo, gracias por tus palabras. Me encanta escucharte decir eso, de Amén. verdad que sí. Es un honor para mí que tú decidas compartir conmigo en este espacio. Muchas gracias, Eliana. Tú sabes que presto para compartir contigo cualquier tipo de orientación. El tema de hoy, ¿cuál es? ¿De qué es que vamos a hablar? Claro que sí, hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva. Comunicación efectiva. Ese es el tema del que vamos a hablar en el día de hoy. Me gustaría que Eliana compartiera un poquito. Yo te lo voy a facilitar para que tú misma eso es lo con compartas. Chivo, eso es con chivo y todo. Sí, exacto. Con chivo, como decíamos en el colegio, como decíamos en el para colegio. que la gente que nos está viendo a Claro través que de sí. las plataformas digitales, pues sepan un poquito de mi aval, cuál es Por mi supuesto que sí. pedigrí en estos aspectos. Sumamente importante saber quién nos va a hablar hoy, ¿verdad Pues, que sí? claro que sí. Adelante, Eliana. Bueno, pues les cuento que Monchi es licenciado en Derecho, escritor y speaker. Él es también politólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Tú eres egresada de la Pucamaima también? Así mismo es, sí, correcto, sí, Muy de bien. la Escuela de Derecho de la Pucamaima. Así es. También tiene especialidad en estrategias innovadoras en la educación superior y en técnicas de comunicación escrita. Además, tiene estudios en inteligencia emocional y PNL. Monchi, ¿qué es el PNL? PNL es la programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Lo pueden encontrar como PNL o NPL. Son técnicas que surgen en los Estados Unidos, sobre todo, con grandes tratadistas y que tienen que ver con el uso del cerebro para la comunicación. Muy interesante. Además, les cuento que Monchi es locutor de profesión y además facilitador también de la Escuela de Educación De comunicación oral, y EDOCO. Comunicación Oral, EDOCO, así Así es. es. Monchi también es escritor, que es lo que nos va a dar también un poquito más adelante de su más reciente publicación, que es un manual de comunicación efectiva, que precisamente ese es el tema que nos acoge hoy aquí. Porque realmente que es muy importante. En cuanto yo vi que Monchi publicó ese manual, señor, yo dije, tengo que llevarlo al programa, tengo que traerlo para que le hable a nuestros oyentes y a los que nos ven también de lo que es la comunicación efectiva. Monchi, entrando en materia, cuéntame un poquito, ¿qué es la comunicación efectiva? Mira, la comunicación efectiva, Eliana, amigos, es comunicarnos para entendernos, no para entender, sino para entendernos. La mayor parte de las personas se habitúan a escuchar para responder y no para entender. Interesante eso. Sí. ¿Cómo así? Explícanos un poquito más, abunda un poquito más sobre eso, por favor. Lo que quiero decirte es que muchas veces en esa comunicación estamos a la defensiva para ver cómo vamos a rebatir a quien nos está comunicando y no es el objetivo de una conversación. Una conversación, primero tenemos que entender, interpretar qué se nos está diciendo y luego que procesamos esa información en esa conversación o lo que se nos está comunicando. Entonces, en base a nuestro discernimiento, a nuestra capacidad, poder proporcionar entonces una respuesta o una conversación que resulte amena. Para poder comunicar de manera efectiva, entonces tenemos que hacernos de una serie de herramientas que son súper potentes, sobre todo en la actualidad, para que esa comunicación verdaderamente pueda ser efectiva. ¿Y cuáles son esas herramientas, Monchi? Esas herramientas tienen que ver con la efectividad, con la empatía. La empatía. La empatía, que es esa capacidad de ubicarnos en la posición del otro, ponernos en los zapatos del otro, que en nuestro interlocutor puede estar condicionado por una serie de elementos que se dan en los seres humanos de manera natural,
como son situaciones de carácter económicas, emocionales, que pudieran estar afectando a nuestro interlocutor y que pudieran condicionar la manera en que interpretan la conversación o la información. Luego de la empatía tenemos que hablar de la asertividad. La asertividad, sí. ¿Qué es eso para los que nos están escuchando? Cuéntanos. Sí, la asertividad es la capacidad de defender nuestra posición, nuestro punto de vista, siempre respetando el punto de vista de los demás. O sea que asertividad no es imponerte por encima del otro y tú decirle, no, yo soy el que sé. No, eso no es asertividad. El pensar que uno es el que sabe, esto no genera una comunicación efectiva porque ya estamos queriendo implementar nuestro punto de vista, nuestra forma de ver las cosas. Y no se trata de eso, se trata de que la conversación es una multiplicidad de colores dentro de esa conversación que permiten precisamente que podamos navegar en el razonamiento y en el entendimiento de manera bilateral. No se trata de imponer nuestro punto de vista, se trata de ser participativos en la conversación y que ambos podamos llegar a acuerdos. La conversación es una negociación, es un intercambio de ideas, en que en algún momento yo pudiera tener la razón, pero si me abro a esa conversación pudiera ser que también se produzca esa reciprocidad de aprendizaje. En el momento en que en una conversación hay uno que es el que sabe y el otro no sabe, esto viéndolo desde el punto de vista del autoritarismo, entonces ahí se genera una conversación unilateral, una conversación por imposición y no refleja en el hablante o en el interlocutor el manejo de un elemento que te quería citar, Eliana, que es el manejo de las emociones. Daniel Goleman le llama a la inteligencia emocional la inteligencia del siglo XXI, porque sucede que podemos ser inteligentes intelectualmente en el manejo del conocimiento y ser analfabetos emocionales. Tú sabes que justamente, Monchi, el episodio anterior de este podcast es sobre inteligencia emocional casualmente. O sea que vamos conectados, vamos en secuencia definitivamente. Señores, esto no fue planificado de esa manera, pero realmente es una herramienta que es necesario saberla y manejarla para todo profesional. Correcto. Fíjate que a mí mismo que me toca estar en las aulas, tanto como facilitador como participante. Me pongo en las dos posiciones. Y uno recuerda de experiencias que ha tenido que vivir, por ejemplo, con profesores, con facilitadores, que tienen un conocimiento vastísimo, amplísimo, de verdad incuestionable en la llamada inteligencia dura, la habilidad dura. Existen dos habilidades y de eso tenemos que hablar para poder dominar este tema de la comunicación efectiva. Existe lo que se llaman las habilidades duras. Habilidades duras son el conjunto de conocimientos, las capacidades o la aptitud que yo tengo para hacer algo. Bueno, perfecto, eres muy bueno, eres un intelectual del conocimiento, sabes aplicar lo que dices que sabes. Entonces ahora tenemos que hablar de las habilidades blandas. Y las habilidades blandas tienen que ver con eso que tú acabas de señalar, que es la inteligencia emocional. Las habilidades de relacionarte con los demás, de conversar, de llegar a acuerdos, de negociar, de dar los buenos días cuando llegas a un lugar, de saludar, ser empático. Entonces, todos estos elementos son elementos sumamente interesantísimos para poder robustecer nuestra comunicación y por lo tanto tener una verdadera comunicación efectiva. Tú sabes, hay algo muy básico en la gramática cuando nos preguntan en el colegio, en la escuela, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Y la gente suele responderlos como un mero cliché. El emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código. Y se les olvida a las personas que cada uno de esos elementos tiene una aplicación específica. Una cosa es saber hablar y saber comunicar. Cuando comunicamos,
no es solamente el contenido del mensaje, es si ese mensaje también está impregnado de del tono de voz. O sea, ¿cuál es el tono de voz que utilizamos para comunicar? Si usamos un tono de voz alto, ruidoso, vamos a llamarle así, pudiéramos irritar el oído de nuestro interlocutor y predisponer a nuestro interlocutor. Claro, eso es así. Claro. Eso pasa muy a menudo, Monchi, cuando uno está hablando con personas que a veces uno le grita quizás por un impulso en el momento, y lo que hacen es que reaccionan de mala manera porque obviamente el mensaje llegó un poco agresivo. Llegó agresivo, entonces, exactamente, y por lo tanto predispone a nuestro interlocutor en la forma de aceptar lo que tú le estás comunicando. Ya hablamos del tono de voz, pero también la dicción. Cuando hablamos de dicción, esto puede ser un elemento distractor de la comunicación. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando una gente te dice, por ejemplo, capitar, cuando vayamos a la capitar, esto te distrae mentalmente porque tú vas a entender que está haciendo uso de rotacismo, como se llama en la lengua española. Rotacismo, cambiar la L por la R, o el lambdacismo cuando decimos voy para el sur, por decir voy para el sur. Ahí estamos haciendo el lambdacismo. Ya esto es un elemento que también afecta a la comunicación efectiva. Claro, porque a veces la adicción entonces hace que tú, como decías, te distraigas y ya tú perdiste el mensaje porque tú escuchaste una palabra mal, que a veces me pasa honestamente, sí, y uno como que se bloquea, ya después el mensaje como que no llega completo precisamente por eso, porque ya perdió todo. Correcto. Otro elemento que afecta la comunicación es la capacidad léxica, o sea, cuando las personas repiten lo mismo. Y esto se da, por esto mismo que te acabo de decir, la capacidad léxica, que quiere significar un léxico muy pobre, un léxico muy limitado. Está científicamente demostrado que las personas que no tienen un nivel académico, su comunicación diaria se fundamenta en 200 palabras. Las personas que tienen un nivel académico, que han leído, tienen una conversación muy fluida porque su léxico está bien robustecido. Otro elemento de la comunicación es el código. Por ejemplo, hay personas que se comunican, para ponértelo fácil, Eliana y amigos que nos siguen, que nos ven por este canal de YouTube, por las plataformas digitales, es, por ejemplo, cuando no nos comunicamos en el mismo idioma o usamos lo que se llama el Spanglish o la mezcla de otros idiomas. Hay personas que te dicen 5 palabras en el español y 2 en inglés. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa con esas personas? Hay un problema del código, de lo que habla la gramática, de los elementos de la comunicación. Hay un problema con el código. Complicado eso en este tiempo. Sí. Y otro elemento muy importante dentro de los elementos de la comunicación es el contexto. La gente no suele tomar mucho en cuenta esto y es determinante, el contexto. ¿En qué momento yo puedo comunicar algo? ¿Dónde lo puedo comunicar? ¿En qué circunstancia yo puedo comunicar eso? El jefe, como le decimos, que no me gusta esa palabra, jefe, no me agrada mucho, sino el líder, el gestor, okay, ¿verdad? Pero vamos a utilizarlo para poder entendernos mucho mejor. Es lo que más comúnmente porque es lo que comúnmente se utiliza. El jefe que quiere comunicarle algo al colaborador, algo muy serio, algo que implica una atención, y se lo dice en el pasillo. Hay un problema de contexto en la comunicación. Se lo estás diciendo en el lugar inapropiado. Si es una información muy seria, no puedes comunicárselo en el pasillo o cuando te encuentres con él en la tienda, en el supermercado. Eso es para hablarlo en la oficina. Y los diferentes canales que tenemos que utilizar para comunicar algo. Hay cosas que requieren un memorándum, hay cosas que requieren una nota, un comunicado. Entonces, Monchi, no todo se puede comunicar por WhatsApp. No todo se puede comunicar por WhatsApp porque requiere un aspecto de mucha informalidad.
Hay Porque cosas que sí. En este tiempo todo se quiere decir por WhatsApp. Sí, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hay cosas que no se deben decir por WhatsApp, hay cosas que hay que decirlo de manera personal y en la oficina. Entonces, todos esos elementos para ser un comunicador efectivo, tenemos que tomarlos en cuenta si queremos tener una comunicación fuerte. Otra cosa es qué yo quiero decir. Otro elemento que se da es cuándo decirlo. ¿Sé yo comunicar eso? Tengo la capacidad para poder comunicar. Eso son situaciones que se dan mucho en el hablante, en el comunicador. ¿Qué quiero decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo decirlo? Pero, ¿y el interlocutor? ¿Me está oyendo o me está escuchando? Y ahí vienen entonces los elementos que debe manejar el que está hablando, el que está dominando la conversación. ¿Me está oyendo? ¿Me está escuchando? ¿Me está sabiendo? Vamos a establecer la diferencia entre oír y escuchar. O sea que claro, oír es un ruido, algo fisiológico que se da en el ser humano. Un sonido que te llega directamente. Exacto, eso vamos a decir de manera natural. Exacto. Es un ejercicio fisiológico el oír. Es automático. El escuchar implica el involucramiento del cerebro, del razonamiento, de la interpretación, del discernimiento. Ya ahí estamos entonces escuchando. Luego tengo que tomar en cuenta otros elementos en la persona que me escucha o en la audiencia, como son su capacidad de discernimiento, a quién yo estoy comunicando ese mensaje y qué nivel de lengua estoy utilizando para comunicarlo. Eso es muy importante, Monchi. Demasiado. ¿Por qué? Explícanos un poquito. Porque yo pudiera tener una audiencia de jóvenes de colegios y estar utilizando un lenguaje muy técnico. Entonces, pudiera ser que me estén oyendo, pero no me están escuchando, porque su capacidad de discernimiento en torno a ese lenguaje técnico no le llega, no está a su nivel. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que se llegue al nivel, por ejemplo, de hablar de manera coloquial, como se habla ahora mismo, para cierto público específico? Cuando voy a interpretar eso que tú me dices de coloquial como de acercamiento, bueno, de proximidad. Realmente se suele utilizar un lenguaje un poco bajo, vamos a decir, porque ya es una forma de utilizarlo como tú decías hace un momento, que la dicción a veces no es la adecuada. Sin embargo, es la forma en la que le llega el mensaje a otras personas. ¿Tú estarías de acuerdo con manejar un poco la dicción, negociar un poco esa parte para que el mensaje llegue? La dicción sí, las palabras no. Ok, ¿por qué? La dicción, o bueno, cuando tú dices la dicción es para tú quizás ser un poco más llano. Exacto. Porque lógicamente un exceso, una meticulosidad en la dicción puede generar distancia, o sea, barrera entre tú y tu audiencia. Pero, por eso te decía, en la dicción, en cierto modo, o sea, con el uso de las S y eso pudiera ser. Ahora, lo que yo no voy a negociar es el uso de las palabras. Por eso tenemos los niveles de la lengua. Nivel culto, nivel coloquial, nivel vulgar. Okay. Nunca debemos comunicar con el nivel vulgar, porque entonces eso pudiera resultar ofensivo para nuestra audiencia. Ahí quería llegar. Entonces, eso no es comunicación efectiva cuando tú llegas ya a lo vulgar. No es comunicación efectiva y pudiera inclusive ofender a nuestra audiencia. Coloquial sí, porque lo coloquial es acercamiento, proximidad, un ambiente de confianza para que nos podamos entender con mucho mayor cercanía, diría yo. Te lo pregunto porque hay profesionales que a veces llegan a lo vulgar simplemente para llegar a un cierto público. ¿Eso es correcto? Para llegar a un cierto público... ese manejo que hacen a veces, que saben que no está correcto lo que están diciendo de esa forma, pero sin embargo lo dicen porque, bueno, eso es lo que ellos van a entender y punto. No creo que sea correcto, porque entonces estaríamos maleducando y haciendo a nuestros oyentes, televidentes o nuestra audiencia
desarrollar en ellos una actitud agresiva para que podamos entendernos. Y también eso demostraría como que le daría más reafirmación a la conducta, a la conducta vulgar, claro, que al lenguaje agresiva. vulgar, claro, porque llegaría al punto de que entienden que eso es lo que es correcto, porque simplemente, bueno, si ya llega al punto de que los comunicadores también lo multiplican, ya, ¿verdad? Y ya eso debe entenderse como algo normal. Es que eso es, en la comunicación también tenemos que fomentar los valores. Por eso es una responsabilidad del hablante, del comunicador, porque ofendemos con palabras. Totalmente. Ofendemos a nuestra audiencia cuando usamos palabras descompuestas. Y muchas veces pretendemos hacerlo de una forma para generar autoridad, porque entendemos que esa audiencia sí nos va a entender. Y no es lo correcto. Lo que tenemos que buscar es la forma de manejar, de que nuestra audiencia pueda desarrollar inteligencia emocional y nosotros utilizar habilidades de comunicación que nos permita crear empatía con nuestra audiencia. Y como te dije ahorita, si vamos a utilizar un lenguaje técnico porque por obligación tuviéramos que hacerlo, por la materia que estemos tratando, pues entonces lo que hace un buen hablante, un buen comunicador es que aclara eso. O sea, si yo, por ejemplo, usé una palabra técnica del derecho o de la medicina, entonces explico qué yo quiero decir con eso y ahí estamos, por las dudas que pudieran generarse o la comunicación, el corte en la interpretación de lo que estamos queriendo comunicar, pues entonces yo aclarándolo pudiera yo crear esa coherencia con mi audiencia. Monchi, en el caso contrario entonces, que sería ya cuando un profesional usa palabras muy rebuscadas también, ¿eso es comunicación efectiva? Es lo que digo, el lenguaje técnico, las palabras rebuscadas, no es lo aconsejable, sobre todo si estamos hablando para una audiencia miscelánea, diversa, donde pudieran haber personas muy académicas, personas que no tienen un nivel académico. Ya si estamos en un nivel académico y sobre todo homogéneo, igual entre abogados, sí yo lo pudiera utilizar, porque ha de suponerse, aunque el orador nunca supone, o no presupone, y la presuposición es la capacidad de entender que no debemos suponer que los demás saben lo que yo sé. Importante eso, porque entonces ya no sería comunicación efectiva, ya sería hablando yo así, dando un discurso, sí, simplemente para que la gente lo pase de largo, porque vamos a decir, si no lo entienden, sí, si el mensaje no llega. Dije algo que pudiera generar duda o no es del conocimiento de mi audiencia, mi responsabilidad es aclarar eso. Importante. Sí, eso. Porque inclusive una de las leyes de la comunicación dice que la responsabilidad de la comunicación no es del receptor, sino del emisor. Mucha gente a veces no está de acuerdo con eso, pero es que cuando asumimos el rol de ser orador, por ejemplo, de comunicar delante de una audiencia, está en nuestra responsabilidad de utilizar todas las herramientas que sean necesarias para que nuestra audiencia quede verdaderamente edificada sobre lo que queremos comunicar. Excelente. Monchi, y aunque eso está muy interesante y el tema yo quisiera que duráramos de todo el día aquí hablando sobre esto, ya queremos que nos des por favor unas recomendaciones para manejar la comunicación efectiva, para comunicarnos de manera efectiva en el ámbito profesional, vamos a decir específicamente. Bueno, ser empático, ya lo dije al inicio de la conversación, ser asertivo, entender que no siempre tú tienes la razón y no tienes por qué tenerla. Ya esos tiempos en los que por el hecho de yo hablar delante de una audiencia tengo que saberlo todo, de todo lo que se hable o de cualquier pregunta que me haga uno de los integrantes de la audiencia, no tiene por qué ser así y no hay por qué improvisar, no hay por qué inventar, mejor dicho, no hay por qué inventar. Si no sabes algo, admítelo. En ese caso, ¿qué se recomienda? ¿Buscar un experto o simplemente a documentarse? Si alguien te pregunta algo y tú no lo sabes, tú no lo sabes. Okay. No tienes por qué inventar. Señores, sean honestos, por favor, Correcto. que a veces dicen cosas que no tienen nada que ver y confunden más a las personas. Perfecto, si no lo sabes, no lo sabes. Lógicamente, con esto no estoy diciendo que si tú vas a exponer delante de una audiencia sobre un tema X, no te estoy diciendo que no te prepares lo suficiente. Es tu deber y tu responsabilidad
prepararte lo suficiente como para poder ganarte ese privilegio de que la gente te escuche y de que la gente valore lo que tú haces. Sin embargo, siempre surgen preguntas, cuestionamientos durante tu conferencia. Si no sabes algo, no tienes por qué inventarlo. Es de grande, es decir, ignoro esto y si usted pudiera aclararlo, pues se lo agradecería. Y eso te hace ser mejor orador, te hace ser una persona, digo que consciente del mundo, sobre todo que estamos viviendo hoy. Yo creo incluso que te dejas hasta mejor parado delante de las personas. Porque, Totalmente. O sea, eso es humildad también. Totalmente. Entonces tú totalmente. tienes que estar claro también de cuándo tú puedes y cuándo no puedes. Correctamente. Entonces, empatía, asertividad, proactividad, visto esto como la disposición de si te decidiste a hablar con alguien o hablar delante de una audiencia, hazlo con actitud, con disposición, con entereza, con pasión. Ama lo que haces. Excelente. Entonces, Monchi, tus redes sociales ya nos queda. Bueno, la gente que nos ve en estos momentos puede seguirme a través de Monchir, Monchir Roques en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí pueden seguirme y bueno, para más aprovecho. información de comunicación efectiva. Correcto, pueden. Tu manual. Sí, exactamente. Sí. Ordenar este manual de comunicación efectiva. Un manual que resume de manera, digamos, lacónica, de manera muy breve, todo lo que tienes que saber para tener una comunicación efectiva. También tenemos el manual de neurooratoria, ¿verdad? La comunicación vista desde el cerebro, cómo manejamos las emociones, cómo impactan los colores en nuestra comunicación. Te voy a comprometer para que vengas a hablarme luego de neurooratoria. No, excelente, no hay ningún problema. Así que ya saben, eso está pendiente. Felicísimo de hacerlo. Y también tenemos el libro de Locución 2.0, una nueva forma de ver la comunicación, y 2.0 por el tema de la interacción. Ya no podemos ver a un locutor comunicando de manera unilateral. Ya somos una comunidad donde todos comunicamos, participamos. Esto es interactivo, esto es una carretera de doble vía y así tenemos que verlo los locutores en estos tiempos. Así es. Monchi, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por estas informaciones tan útiles y tan importantes, que de verdad ha sido un placer y un deleite tenerte aquí. A ti, y si alguien me vio mirando para los lados, es que he encontrado esto muy bonito, muy chulo y de verdad que como que llama mucho a la vista y atraen. Muchas felicidades a Wellington y todo esto que ha desarrollado. Felicidades y ojalá que Dios siga bendiciendo para que siga creciendo esta plataforma. Amén, muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a X Televisión, seguirnos en redes sociales como Consejo_CNCS en Instagram, y también a mí recuerden seguirme también como collado.eliana en Instagram también, y no se pierdan nuestro próximo episodio. Dejen sus comentarios. Bye. Bye bye.